bien todo. ¿Verdad? Bien. Sí, porque como es mucha, como habrán visto, hemos visto bastante teoría y eso es como que ayuda mucho, ¿no? En la parte de la evaluación. Sin embargo, ya a partir de este tema, del tema 4, vamos a ir profundizando mucho más la práctica porque ya se ven elementos mucho más interesantes que en el régimen especial, por ejemplo. Sí, entonces, ahora sí hay que prestar mucha más atención porque estamos entrando a lo que realmente nos interesa de los tributos, ¿no? Vamos a ver los impuestos más importantes que se generan en una empresa, que puede generar un profesional, que puede generar una empresa unipersonal, una persona natural, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a dar inicio ya con el tema número 4, que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. ¿Qué contenidos vamos a ver dentro de este tema? Vamos a ver las generalidades de este impuesto, los sujetos pasivos, el objeto de este impuesto, el nacimiento del hecho generador o hecho imponible, la liquidación y base imponible. Vamos a ver qué formularios están disponibles para la declaración de este impuesto y vamos a ver la parte práctica. Para que podamos ver la parte práctica de forma conjunta con el impuesto a las transacciones, vamos a ver inicialmente la teoría de ambos impuestos, ¿sí? Tanto del IVA como del IT, porque son dos impuestos que van de la mano en el sentido de que se declaran en el mismo plazo y en algunos casos se relaciona mucho el hecho generador. Sí, entonces vamos a ir viendo en ese sentido ambos impuestos en la parte práctica sobre todo. Los objetivos de este contenido es que conozcan las características de este impuesto, que conozcan la normativa vigente que enmarca el impuesto y que conozcan la declaración jurada que respalda el impuesto en su declaración y pago del mismo. Entonces, estos son los objetivos del tema número 4 y tienen que ver principalmente con reconocer, con llenar formularios del IVA. Bien, dentro de las generalidades podemos ver que existe un marco normativo mucho más extenso que el que veníamos viendo en el régimen especial. Tenemos lo que es la ley 843, el texto ordenado vigente, ya actualizado a febrero del 2020. Del artículo 1 al 18 está todo lo referente a el IVA. Como decreto supremo reglamentario tenemos el decreto supremo 21530, ¿sí? Que pues reglamenta algunos aspectos mencionados en la ley 843. Después tenemos la RA 053999, que es una resolución administrativa que consolida varios aspectos de este impuesto. La RND 104305, que nos habla sobre todo de la habitualidad del IVA. Acá vamos a hacer mucho énfasis en este término, la habitualidad. Y la RND 102116, que tiene que ver con el sistema de facturación virtual. Bien, ¿qué generalidades existen dentro del IVA? Este impuesto se paga en cada etapa de producción y o comercialización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que a cada momento en que yo realice una venta con un valor agregado en las diferentes etapas, ya sea cuando yo provea de materia prima a una empresa, esta empresa convierta esta materia prima en un producto terminado y luego lo comercialice, o se distribuya a un mayorista o minorista, en todas esas etapas se genera este impuesto. Por su característica, este es un impuesto indirecto que recae sobre el consumidor final. Esto es justamente lo que hablábamos cuando les decía que nosotros somos quienes pagamos al momento de consumir los diferentes productos, ya sean bienes o servicios, que al finalizar todo este proceso o toda esta etapa de producción y comercialización, pagamos al exigir la factura.
Entonces, un ejemplo claro, cuando vamos a un supermercado, ¿no? Nos entregan la factura, es ahí donde nosotros asumimos el pago de este impuesto, ¿no? Y obviamente a través del sujeto pasivo, que en este caso sería el supermercado. Se aplica el valor agregado añadido. O sea, este impuesto solamente se paga sobre el valor agregado añadido en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sujeto pasivo, en este caso, únicamente va a pagar el impuesto sobre ese valor agregado. En el entendido de que si, por ejemplo, yo comercializo, no sé, vehículos, yo voy a adquirir ese vehículo pagando un IVA, ¿sí? El cual me va a beneficiar para luego compensarlo con el débito fiscal. Entonces, si hacemos una comparación de, por ejemplo, no sé, un vehículo que cueste 100,000 bolivianos y yo lo venda a 200,000, entonces solamente voy a pagar un impuesto sobre los 100,000 que le estoy agregando al valor original. Y por último tenemos que la suma del impuesto pagado en cada etapa se paga en la última, ¿no? Y tiene que ver mucho con el que este impuesto recae sobre el consumidor final. Entonces, estos dos aspectos del lado derecho tienen mucha relación, ¿no? Obviamente voy a pagar al finalizar si en la última etapa se paga este impuesto, ¿no? La sumatoria total. Vamos a hacer un ejemplo enseguida de esto para que se comprenda. Bien, hasta acá, señores. ¿Dudas, consultas? A partir de ahora sí vamos a ir generando diferentes preguntas, que sea más participativa la clase y para que también eh, se comprenda estos aspectos que son bastante importantes, ya que es un impuesto muy recurrente y relevante en una empresa. ¿Sí? Bien, veamos los sujetos pasivos de este impuesto, mencionados en el artículo 3 de la ley 843. Sí, como pueden ver, tenemos diferentes actividades como la venta de bienes muebles, ¿sí? Las importaciones definitivas, la prestación de servicios, las obras de construcción, el alquiler de bienes muebles, el alquiler de bienes inmuebles y el arrendamiento de bienes muebles. Entonces, acá hay algo bien importante que resaltar. La flechita que indica que quienes se dediquen de forma habitual a todas estas actividades mencionadas son sujetos pasivos del impuesto al valor agregado. Entonces tenemos todas estas actividades que forman parte de este impuesto. La palabra clave, habitual, ¿no? Ya habíamos conversado de esta palabra y habíamos indicado de que es aquella persona que se dedica de forma habitual, de forma recurrente, permanente, a este tipo de actividades. ¿Se comprende acá la parte de la habitualidad, señores? Sí. Bien. Bien, en cuanto al objeto que se menciona en el artículo 1 y 2 de la ley 843, tenemos que dentro del objeto de este impuesto está la venta de bienes muebles colocados en el territorio del país, contratos de obras de prestación de servicios, cualquiera fuera su naturaleza, realizadas en el territorio de la nación, y las importaciones definitivas, ¿no? Para esto la ley considera que considera venta toda transferencia a título oneroso e incorporación de cosas muebles. Bueno, en este sentido, nos referimos a oneroso que tiene relación con el fin de lucrar, de ganar, ¿sí? Entonces, a eso se considera venta dentro del marco de la ley. Entonces, fíjense que tenemos nuevamente las actividades, por eso es que proviene después el artículo 3 con los sujetos pasivos, porque están enmarcados dentro de este objeto que tiene el IVA. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando
hicimos la creación de tributos a través de los 4 elementos, justamente cuando mencionábamos el objeto, ¿sí? Nos referíamos a este punto, ¿no? En el caso del IVA, este es el objeto del IVA, ¿sí? La venta de bienes muebles, los contratos de obras, de prestación de servicios y las importaciones definitivas. Y a partir de este objeto es lo que se generan los sujetos que están alcanzados por este impuesto, ¿no? En este caso, quienes se dediquen, ya sean personas naturales, empresas unipersonales, empresas jurídicas, a este tipo de actividades. Ahora veamos quienes no forman parte del objeto del IVA, ¿sí? Que también está mencionado en el artículo 1 y 2 de la ley 843. ¿Sí? Tenemos lo que son los intereses bancarios. En el entendido de que se generen producto de los ingresos que percibe una entidad financiera al cobrar intereses a sus clientes, ¿no? Esto proveniente de un financiamiento bancario. Entonces, ese tipo de ingresos para las entidades financieras, exclusivamente para las entidades financieras, no forman parte del objeto del IVA, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos un ejemplo, si una entidad financiera percibe un ingreso, por este concepto, no pagaría el 13%. La compra y venta de títulos valores. ¿Sí? En este caso tenemos como marco normativo la ley 1834 y la 2064, que tiene que ver con la regulación de la compra y venta de títulos valores, ya sean acciones, bonos y otros títulos valores que puedan generarse. También no forman parte del objeto de este impuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo comercializo una acción, no corresponde el pago del IVA, ¿no? Siempre y cuando genera un ingreso, ojo. Después tenemos la reorganización de empresas. Entiéndase por reorganización lo que es fusión, división y transformación de empresas, ¿no? Cuando se genera este tipo de situaciones en una empresa, todos los réditos que se generen por este tipo de situaciones de fusión, división y transformación de empresas no forman parte del objeto del IVA. ¿Sí? La prima de seguro de vida que incluye el RE y el coaseguro. ¿Sí? Entonces, aquellas primas pagadas para el seguro de vida tampoco forman parte del objeto del IVA. Y ojo, no solo de vida. Si hay alguna prima de seguro vehicular, una prima de seguro contra daños a terceros, o un seguro para el inmueble, eso sí generan o están como parte del objeto del IVA. Tampoco son objeto del IVA los aportes al sistema integrado de pensiones. En este caso son aquellos aportes que se realizan para nuestra jubilación, para nuestro seguro a largo plazo, ¿no? Entonces, todos estos ingresos que perciben, en este caso las AFPs, tanto la AFP Previsión y Futuro, no son objeto del IVA. Y tampoco son objeto del IVA los intereses por arrendamiento de bienes muebles, ¿no? De acuerdo a la ley 393 de servicios financieros. Hasta ahí, señores. ¿Dudas? ¿Consultas? A ver. Hola, es decir que no hay impuesto. Cuando hablamos de que no son objeto, Carlos, quiere decir de que no se le aplica este impuesto, ¿no? Entonces, este tipo de actividades que vemos acá no van a generar IVA. A eso se refiere Ya, cuando hablamos de no objeto. ya dicen gracias. Muy bien. Listen, Adelante. yo tengo una consulta. Nos dijo que cuando vendemos un producto, o sea, el IVA va sobre lo que es el valor agregado, ¿verdad? Sí. Entonces, y cuando haces el alquiler, no sé, de una oficina comercial, en un centro comercial, en este caso, ¿va sobre todo el monto igual o?
Sí, 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 necesariamente. Estamos hablando de otra actividad que es el alquiler de bienes inmuebles. Muebles. Sí, Es, aquí ya no hay un valor agregado, si quieres, ¿no? Sino que ah, se ya. paga por el valor que tú consideras que vale alquilar tu bien inmueble. Obviamente siempre va a haber un margen de agregado, ¿no? Pero no es tan exacto como cuando tú comercializas un producto determinado, ¿no? Ahí ya utilizas un poco los valores que se mueven dentro del mercado de las inmobiliarias, ¿no? Para determinar un alquiler razonable en cuanto a tu zona y demás. Gracias. Dicen una pregunta, perdón. Sí. En el mismo caso, digamos, de que nuestra fuente de ingreso sea de un centro comercial, Ujú, entonces en los alquileres se cobra el IVA. Creo ujú. que en el caso de las ventas es como que el IVA débito fiscal y el crédito fiscal como que se convalida o algo así. No sé Sí, si es sí, que sí, me explico. exactamente, Andrea. Es justamente lo que vamos a ir viendo, no solamente en la parte teórica, sino también en la parte práctica, ¿no? En el mundo de contribuyentes o sujetos pasivos, que ya manejamos bien esos términos, hay el comprador y el vendedor, ¿no? Y en este ejemplo, pues el vendedor genera un IVA débito fiscal, o sea, una obligación a pagar de ese impuesto. En cambio, el comprador, el que recibe esa factura que emite el vendedor, se beneficia de un IVA crédito fiscal que va a servir para compensar los débitos fiscales que genere, ¿no? Entonces, esta relación lo vamos a ir viendo más adelante, dentro del marco normativo, obviamente, y también en la práctica. Pero sí, si esa es la percepción que tienes, sí, obviamente. Si tú recibes una factura, automáticamente eso es un crédito fiscal. Si tú otorgas una factura, eso es un IVA débito fiscal. Y sí, entonces en el caso de que, digamos, daríamos en alquiler, digamos, ese IVA solo sería un débito fiscal, ¿verdad? Sí, Y no y sería un, no un crédito. podríamos restarlo con un crédito. O sea, ¿cómo Sí, sería? sí, acá lo que tenemos que entender en un ejemplo comercial, vamos a entenderlo desde este punto. Si, por ejemplo, tú comercializas bicicletas, o sea, tú vas a comprar bicicletas con factura, ¿sí? Entonces, esas bicicletas que tú estás comprando con factura te van a generar un crédito fiscal, ¿sí? Y cuando tú le añadas el valor agregado y lo vendas, lo comercialices, tú vas a generar por esa comercialización un IVA débito fiscal, ¿sí? Entonces, ahí es justamente donde se genera este concepto de que el IVA se paga únicamente sobre el valor agregado, ¿no? Entonces, sencillo, con un ejemplo de una bicicleta, supongamos que lo compras a 50 y lo vendes a 100, tú solamente vas a pagar el IVA sobre 50. ¿Por qué? Porque los 50 con los que has comprado esa factura vienen con un crédito fiscal, ¿no? Y los 100 que, por los que tú estás cobrando por esa venta van a generar un IVA débito fiscal, compensando automáticamente vas a pagar únicamente sobre 50, ¿no? Sobre ese valor agregado. Ahora, ese es el ejemplo en cuanto a una comercialización habitual. ¿Qué pasa en el caso de los alquileres de bienes inmuebles o los alquileres de bienes muebles? ¿Cómo yo podría descargar facturas para crédito fiscal? No, en el caso de los bienes inmuebles, ¿qué facturas podrían servir? Siempre deben estar relacionadas a la actividad. Por ejemplo, el mantenimiento, contrato a una empresa constructora para que me haga el mantenimiento del, no sé, del revocado, no sé, algún mantenimiento en cuanto al hidrosanitario, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios que yo llegue a contratar para mi bien inmueble que estoy alquilando, me pueden servir para crédito fiscal, ¿sí? En el caso de los bienes muebles, como podemos ver vehículos o equipo pesado, para construcción, también puedo utilizar el crédito fiscal proveniente de los servicios de mantenimiento, por ejemplo, o la compra de combustible, la compra de lubricantes, la compra de repuestos, de accesorios, ¿no? Entonces, fíjate que te estoy citando ejemplos que están relacionados directamente con la actividad que estás realizando. Y eso es lo importante en cuanto al IVA, ¿no? Tú no puedes compensar un crédito fiscal que no está vinculado a tu actividad grabada. No sé si estoy siendo claro en este sentido.
Sí, sí, gracias, Lisa. Muy bien. Todo esto lo vamos a ir viendo a detalle y con varios ejemplos, con varios casos, ya en la parte práctica y más adelante en la parte teórica. Sí, pero ya es como para que vayamos adelantando. Ese es un poco en esencia el IVA. ¿Sí? Carlos, adelante. Y si tengo una duda, en donde no me queda claro si hay que emitir facturas en estos ámbitos. A ver, en lo que es no objeto, no se emite factura directamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú pagas una prima del seguro de vida, lo único que te dan es un recibo. Cuando tú pagas intereses al banco, lo único que te proporciona el banco es un comprobante de pago de tu crédito. ¿Sí? Cuando tú aportas a la AFP, lo único que recibes es un extracto de tus aportes. ¿No? Entonces, no se emite factura cuando la actividad no está como objeto de este impuesto. ¿Sí? Ahora, cuando vayamos a ver los que son objetos, aquí sí, siempre tiene que haber una factura o documento equivalente. ¿Sí? ¿Qué es documento equivalente? Por ejemplo, ustedes habrán visto que en los alquileres no dice factura de alquiler, sino tiene el nombre o la leyenda de recibo de alquiler. ¿Sí? Entonces, si bien no tiene el nombre de factura, es igual una nota fiscal, es como equivalente a una factura, ¿no? Lo mismo para el... Y así. ¿Se comprendió, Carlos? Sí, sí, gracias. Muy bien. Ahora, esos son los que son las actividades objeto y no objeto del IVA. ¿Sí? Ahora, en el artículo 14 vamos a ver exenciones. ¿Qué quiere decir exenciones? Que la ley determina que estas actividades que estamos viendo en pantallas, que en la pantalla, se encuentran exentos del IVA. ¿Sí? Es como un beneficio para diferentes sectores, como pueden ver. Ahorita los vamos a enunciar uno a uno, pero que no se va a pagar el IVA por estar exentos. ¿Sí? Por ejemplo, están exentos de pagar el IVA los bienes importados por diplomáticos o similares, ¿no? Si, por ejemplo, viene un diplomático de afuera a Bolivia y trae un producto, ¿sí? No se le va a cobrar ningún impuesto. Obviamente hay límites. El límite actual son los $1,000. O sea, tampoco puedes traer mucho producto porque ya podría suponer otra situación, ¿no? Entonces, en este caso, si bien la ley establece que este tipo de bienes importados por diplomáticos o similares están exentos del IVA, hay un límite. ¿Sí? Sí, se cortó el internet. Aló, creo que se cortó, señores. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola.
Hola, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Sí, ahora sí, Sí, mejor. tuve un problemita de conexión. Mil disculpas. Bien, continuemos entonces. Como les decía, en el caso de las exenciones para diplomáticos, existe un límite, así como las importaciones de buena fe por viajeros. ¿Qué quiere decir este tipo de importaciones? Cuando yo eh, viajo al extranjero y de repente traigo algún equipo, algo que me guste, etcétera, obviamente de buena fe en este sentido de sin fines de comercializar o de ganar producto de esta compra, ¿sí? Entonces no corresponde pagar el IVA. ¿Sí? Entonces estamos hablando de exenciones que tienen que ver con bienes importados de otro país, ¿no? En el caso de las actividades de teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine, ¿sí? De acuerdo a la ley 2206, este tipo de actividades se encuentra exenta del IVA siempre y cuando se coordine esta actividad con el Ministerio de Culturas, que ahora ya se ha convertido en viceministerio, y siempre y cuando se desarrolle en un predio público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá un predio público que le pertenece al municipio es el Teatro Ulises Hermosa, que está por el Cristo. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, es un lugar donde si van a tocar artistas nacionales, estos artistas nacionales, por percibir esos ingresos, no van a pagar el IVA, ¿no? Obviamente para esto debe haber una serie de convenios con la alcaldía, con el Ministerio de Culturas, etcétera, ¿no? Y debe tener un fin justificado. Ahora, si por ejemplo, seguramente ustedes también han participado de algún concierto, ustedes han visto que sí se les emite una factura cuando se realiza en un lugar privado, ¿no? O no tiene fines de incentivar la promoción de nuestros artistas, ¿no? Por ejemplo, acá en el estado de Félix Capriles hay un montón de conciertos, o había un montón de conciertos, donde el ticket o el boleto ya venía incorporada la factura, ¿no? La modalidad de factura en este caso, preimpresa. ¿Sí? Entonces, esa es otra actividad que se encuentra exenta del pago del IVA. La importación para industrialización de hidrocarburos, de acuerdo a la ley 3058, también se encuentra exenta del IVA. En este caso, el gobierno, como administradora de esta explotación de los recursos naturales de nuestro país, al importar cualquier tipo de accesorios, de equipamiento para la industrialización, o sea, destinados a la industrialización de los hidrocarburos, se encuentra exenta del IVA. ¿Sí? Otra actividad que se encuentra exenta del IVA es la importación de libros, periódicos y revistas en versión impresa, de acuerdo a la ley 366, Óscar Alfaro, ¿no? Esto con el fin de incentivar la lectura en nuestro medio, pues se genera esta ley para que aquellas empresas o personas que se dediquen a la venta de libros, periódicos y revistas, inclusive importados, no paguen el IVA. ¿Sí? Acá, las únicas actividades que se facturan, en este caso, son las importaciones de libros, pero sí se facturan con una leyenda especial. ¿Sí? Venta grabada a tasa cero. ¿Sí? Entonces, la importación de libros viene facturada en una factura especial que justamente incluye esta leyenda, ¿no? La leyenda de tasa cero. ¿Sí? O sea, que quiere decir que está exenta, pero a tasa cero. O sea, que no se le aplica un valor, un porcentaje real sobre la cantidad de las ventas. Por ser justamente o pertenecer a este grupo de actividades exentas. Preguntas sobre las exenciones, señores. Lizan, cuando hubo todo esto del lío de la cultura y esto la anterior semana, una artista publicó que hay impuestos injustos para
los artistas independientes. ¿A qué, o sea, a qué se refería con eso? Yo supongo que si no, o sea, si no estás afiliado a algo, ¿te cobran un impuesto o cómo funciona? No, es que si tú haces un servicio bueno, en este caso, ofreces un servicio de canto, de concierto privado, o sea, si tú vas a una casa y tocas para la casa, o sea, eso sí corresponde, por eso sí deberías, o los artistas deberían pagar impuestos, ¿no? Cuando hablamos de este grupo, en el caso de las exenciones, nos referimos cuando se realizan en lugares de dominio público, ¿no? Por ejemplo, si los Carcas van a tocar en convenio con la alcaldía en la Plaza de las Banderas, esos ingresos que los Carcas reciban, porque obviamente van a recibir un ingreso por parte de la alcaldía, ¿sí? No van a ser no van a pagar IVA, van a estar exentos, ¿no? Ahora, cuando estos artistas se refieren a los impuestos por los cuales están siendo alcanzadas, es cuando justamente tienen una característica privada, si quieres. ¿Sí? Entonces, si yo voy y toco en un boliche, obviamente yo por esos ingresos que perciba debería pagar IVA e IT. ¿Sí? Entonces, se refiere a eso, ¿no? De repente los artistas que están dentro de este rubro, lo que quieren es justamente estar exentos de cualquier impuesto, pero no corresponde, ¿no? La ley en este sentido es clara. Cuando esta actividad se realice con el fin de promover la cultura, promover artistas nacionales y sean en lugares públicos, ¿sí? Y además cuenten con la autorización ya sea del Ministerio de Culturas o ex Ministerio de Culturas, ahora es Viceministerio de Culturas, o la gobernación o el municipio. Ahí recién esos ingresos van a estar exentos de pagar este impuesto. Sí, entonces, referente a lo que me dices, pues quizás es esa la intención de varios artistas, ¿no? De llegar a este grupo de forma general. O sea, que yo por cantar, por ser artista nacional y cantar, ya sea en un lugar público o privado, pues no pague el impuesto. ¿No? Quizás ese es el reclamo que ellos tienen. Ah, ya, ya, gracias, Liz. Sí. ¿Alguna otra pregunta respecto a este grupo de actividades, señores? Es muy importante porque estos conceptos los vamos a llevar a la práctica al momento de llenar un formulario. Es importante que ustedes discriminen qué es una venta exenta, qué es una venta grabada a tasa cero, etcétera, ¿no? Entonces, Lisa, adelante. ¿qué se refería a importaciones de buena fe por viajeros? Es cuando tú, por ejemplo, viajas al exterior y decides traerte una tablet, ¿sí? Entonces, como Ah, estás importando un ya. producto, esto debería estar grabada por un impuesto aduanero, ¿no? Y también se debería pagar un IVA dentro de ese proceso de desaduanización de ese producto, ¿no? Porque está ingresando a territorio nacional. Pero como tú lo estás trayendo porque te gusta, porque lo vas a utilizar acá, vas a usarlo para estudiar, para entretenerte, entonces, a eso se refiere con buena fe, ¿no? Pero lamentablemente se abusa de este tipo de situaciones para poder importar cositas pequeñas y poderlas comercializar, ¿no? Entonces, es importante que este hecho se verifique al momento de introducir cualquier tipo de mercadería a territorio nacional, ¿no? Entonces, acá, obviamente, si lo haces de buena fe no hay ningún problema, pero si lo haces con la intención de comercializar, de vender, etcétera, entonces ahí sí ya se podría generar una observación y dependiendo, ¿no? Los controles migratorios que existan en los diferentes aeropuertos. Hay veces que te controlan tan bien que te pueden quitar hasta el mínimo y hay otros que ni siquiera te controlan, ¿no? Entonces eso depende mucho. Bien, señores, se comprende esta parte de exentos, ¿no? O sea, si bien son actividades que pueden ser objeto del IVA, ¿sí? La ley los genera esta exención para que justamente no paguen este impuesto, ¿no? Y fíjense que son con fines específicos, ¿no? En el caso de los bienes importados por diplomáticos, es como que, ¿cómo le vas a cobrar un impuesto a un diplomático que está viniendo a servir a tu país, ¿no? O sea, como que un sentido de retribución, si quieres, ¿no? Porque si tú vas a otro país y pagas un impuesto, o sea, no tiene sentido. Esto es como que un tratado internacional entre todos los países para que los diplomáticos pues no estén alcanzados por este impuesto.
En cuanto a las importaciones de buena fe, tienen un sentido más de conciencia personal respecto a lo que tú traes de un país al que has visitado. El tema del teatro, danza, música nacional es con el fin de justamente motivar, incentivar a la promoción de los artistas nacionales, ¿no? No solamente de canto, aquí, bueno, le he puesto los carcas como un símbolo del folclore boliviano, ¿no? Pero nos referimos a la danza, a la pintura misma, a la escultura y al cine, ¿no? Imagínense, si yo hago cine, la cinematografía boliviana no está alcanzada por este impuesto, ¿no? Porque está exento. En cuanto a la importación para la industrialización de hidrocarburos, es justamente de poder, en el mismo gobierno, ahora que esta empresa está nacionalizada o está administrada directamente por el gobierno, pues el fin es poder proveer de toda la tecnología posible para la industrialización de los recursos naturales, ¿no? Y la venta de libros tiene más una promoción, un fin de generar o incentivar la lectura en nuestro país. Entonces, fíjense que cada una de estas exenciones tiene su porqué. Si alguien levantó la mano. No recuerdo quién era. Yo le dicen, pero no, después nomás. Bueno, ok. Perfecto, señores. Entonces, hasta acá estamos bien. Como les digo, son puntos bien relevantes, bien importantes que luego lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Bien, pasemos a, ¿se acuerdan del hecho generador, verdad? ¿Alguien me puede mencionar qué era el hecho generador? A ver. Dentro de los elementos del tributo mencionábamos al hecho generador como un elemento bastante importante y tenía su grado de importancia por algo bien específico. A ver. Bien, yo voy a elegir entonces. A ver, ¿qué opinas, Oscar? Vicente. Sobre el hecho generador. El hecho generador, bueno, citando un ejemplo, digamos, podría ser una venta y luego eso también estaba previsto por ley, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante, Oscar. Sí, algo que genera obligación tributaria. Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Gracias, Oscar. Es justamente el hecho que de configurarse o de perfeccionarse genera la obligación tributaria con el Estado, ¿no? En este caso, con el sujeto activo. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver diferentes hechos que van a generar la obligación tributaria para este impuesto. Y como pueden ver, son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué son diferentes? Porque las actividades son diferentes y tienen su propia naturaleza. Entonces, no es lo mismo vender un bien que vender un servicio. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ir viendo y puntualizando aquellos hechos imponibles más relevantes y más recurrentes. Sí, porque inclusive hay algunos que requieren un análisis adicional, pero ya es mucho más profundo. Pero acá vamos a ver los que más nos interesan y los que más se generan dentro de una empresa. En el caso de los bienes, ¿sí? Se debe considerar el hecho generador al momento de la entrega del bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que necesariamente debemos facturar cuando se entregue el bien. En este caso, el vendedor, si entrega el bien al comprador, debe de por medio existir ya la factura, independientemente de que el comprador haya pagado o no por ese bien. Entonces, esto es algo bien importante, señores, ¿no? O sea, acá está el tema del dominio, de la transferencia de dominio, ¿sí? Ese es un concepto clave. Entonces, como yo ya estoy transfiriendo el dominio de ese bien, automáticamente se suscita, se perfecciona este hecho generador, ¿sí? No se olviden, independientemente de que se haya cancelado o no por ese bien, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los servicios, nos referimos
a diferentes servicios, ¿no? Diferentes, como por ejemplo un servicio de hospedaje, un servicio de hospitalización, ¿no? Un servicio de educación, como por ejemplo el que ustedes están recibiendo ahora, ¿sí? En este caso, el hecho generador se perfecciona cuando concluye el servicio o cuando se realicen pagos parciales o totales del servicio. La ley menciona lo que ocurra primero. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo otorgo el servicio, concluyo el servicio, ¿sí? Pasa ese primer hecho. Entonces yo ya debo facturar por el servicio otorgado, ¿sí? Independientemente, nuevamente, independientemente de que se me haya pagado o no por ese servicio. Ahora, en el otro ejemplo, si yo percibo un anticipo, por ejemplo, por el servicio que voy a otorgar, corresponde facturar, o sea, corresponde, ya se genera, se perfecciona el hecho generador por esa porción de pago. ¿Sí? Uy, creo que tenemos problemas nuevamente. Me están escribiendo al chat. ¿Me escuchan bien? Sí, Lisa, lo escucho bien. Ah, ya, entonces es problema de los receptores, lo siento. Sí, entonces, como les decía, en el caso de los servicios es importante distinguir esos dos momentos, ¿no? Entonces, se configura el hecho generador cuando yo pueda percibir un anticipo o la totalidad del servicio, ¿sí? O la totalidad del pago por el servicio, se suscita el hecho generador. O cuando se concluye el servicio, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, es un ejemplo bien interesante manejarlo desde el punto de vista de los servicios educativos, ¿no? En este caso, las entidades educativas deberían facturar al momento de concluir cada servicio, ¿no? Si el servicio es mensual, por ejemplo, entonces ahí se debería facturar cada mes, ¿no? Independientemente de que se cobre o no. Ahora, si tú como estudiante o como padre de familia realizas un pago, por ejemplo, completo del semestre, te deberían facturar por la totalidad del semestre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás realizando un pago anticipado por el servicio. Entonces, ese es un ejemplo bastante puntual para poder entender en el hecho generador en este tipo de actividades. ¿Sí? Estos dos son bastante importantes, señores. ¿Tienen alguna duda respecto a estos dos puntos? ¿No existe ninguna pregunta, señores? ¿Se escucha bien? Sí, Lisa, me está todo claro, se le escucha bien. Perfecto, perfecto. Bien, pasemos al a la tercera actividad, ¿sí? Ahí, como pueden ver, tenemos lo que es la construcción de obras. Entonces, ¿cuándo se perfecciona el hecho generador para este tipo de actividades? Cuando se perciba cada certificado de avance de obra. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa encargada de la construcción de un bien inmueble, un departamento, una casa, ¿sí? Cada vez que concluya una parte de la obra, este emite un certificado de avance, ¿no? Entonces, a la emisión de ese certificado de avance, la empresa constructora ya debe emitir la correspondiente factura. ¿Sí? Entonces, ese es el hecho generador en el caso de las construcciones de obras. En cuanto a las importaciones definitivas, este hecho generador o imponible se perfecciona al momento del despacho aduanero. Por eso es que el impuesto lo debes pagar justamente al momento de desaduanizar toda tu importación. ¿Sí? Ahí pagas el gravamen arancelario y pagas el IVA, ¿no? Bajo la base imponible para esto, por ejemplo, es el valor CIF de aduana, ¿no? Eso lo determina directamente la aduana y a través de ello se cancela el IVA de esa mercadería importada. En el caso del arrendamiento financiero,
se genera, se suscita o se perfecciona el hecho generador en el momento del vencimiento de cada cuota y el pago final de arrendamiento. ¿Sí? En todas estas actividades, como bien menciona acá, la parte que estoy resaltando, se debe emitir la factura o documento equivalente. ¿Sí? Bien, señores. Nos tomaremos unos 10 minutitos, vámonos a despabilar un poco, vayan a tomar un cafecito, agüita, y nos vemos en 10 minutitos para continuar. ¿Está bien? Sí, Lisan. Perfecto. Nos vemos en 10 minutitos, nos volvemos a ver. El descanso. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan bien? Sí, Lisan. Sí, Lisan. Váyanme respondiendo todos para saber que todos están ya nuevamente en línea. Bien. Continuemos, señores, con el avance. Déjenme verificar algo que... Bien. Bien. Pasemos, señores, a lo que es la base imponible, luego de haber ya visto los sujetos de este impuesto, el objeto, los que no forman parte del objeto de este impuesto, las exenciones, ¿sí? Y el hecho o generador ya previsto por ley, ¿no? Todo esto que veíamos anteriormente en el artículo 4 está justamente diseñado en la ley 843. Por eso es que cuando mencionábamos el concepto de hecho generador, hablábamos de una situación prevista por ley, ¿no? Y se refiere a esto. De cada impuesto vamos a ir viendo los diferentes hechos generadores. ¿Bien? La base imponible en el artículo 5 menciona que debe ser el precio neto de la venta de bienes muebles, contratos de obras y de prestación de servicios consignado en la factura. En esta factura el IVA debe formar parte del precio neto de la venta y no se mostrará por separado, ¿no? Para ello se aplica una tasa efectiva del 14.94% sobre el valor del bien. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo quiero añadir el valor del IVA a mi producto, ¿sí? Entonces debo multiplicar por la tasa efectiva, que es el 14.94, ¿no? Se deben descontar bonificaciones, descuentos, valor de los envases, si es que corresponde, y se debe aumentar los servicios prestados junto a la operación grabada, transporte, embalaje, limpieza, seguro, garantía, colocación, y adicionalmente los gastos financieros por pagos diferidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando nosotros comercializamos un producto, vámonos a un ejemplo de una empresa comercial, nosotros destinamos diferentes recursos para poder adquirir este producto, ¿no? Como por ejemplo los transportes, el embalaje, la limpieza del almacén, el seguro, el carguío, descarguío. Entonces, todos estos aspectos ya deben formar parte del precio de venta, ¿no? Acá ya estamos hablando un poco del costo del producto, ¿no? Incluidos los gastos financieros, ¿no? Si es el caso en el que yo estoy financiando la compra de mercadería con préstamo bancario, ¿no? Ese costo financiero debería formar parte de esa mercadería. Entonces, a esto se lo reconoce como la base imponible. ¿Qué quiere decir la base imponible? ¿Alguien me puede mencionar? Ya habíamos visto esto en los elementos del tributo. ¿Qué opinas, Anet? ¿Qué es la base imponible? Dice, la base imponible, o sea, básicamente sería como que ese monto del cual se va a pagar el tributo, o sea, del cual se saca, digamos, la alícuota, se podría Exacto, decir. exacto.
Es sobre la base, sobre esa base se va a aplicar la alícuota establecida por ley. Exactamente, Anet, muchas gracias. Bueno, en el caso de las importaciones, la base imponible estará dada por el valor CIF aduana establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación aceptada por la aduana respectiva más el importe de los derechos y cargos aduaneros, ¿no? Este ya es netamente aduanas, ¿sí? No nos olvidemos que la base imponible va a estar determinada en base al valor CIF que determine la misma aduana, ¿sí? Bien, acá ya vemos lo que es la parte de la liquidación del IVA. Una vez considerado las diferentes actividades, tanto de compra como de ventas, es justamente lo que vamos a relacionar ahora, ¿no? Lo que preguntaba anteriormente su compañera, ¿cómo es este movimiento del IVA débito y el IVA crédito? Entonces, acá justamente lo que nosotros tenemos que hacer es una relación de cuánto débito fiscal generamos en un mes y de cuánto crédito fiscal generemos dentro de un mes, ¿sí? Porque en base a esta relación se va a determinar un impuesto a pagar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que las ventas van a generar un IVA débito fiscal y las compras van a generar un crédito fiscal, ¿no? Y el crédito fiscal me sirve para compensar el débito fiscal, ¿no? Ahora, acá es importante reconocer que la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 para aplicar sobre la base imponible es del 13%, ¿sí? Entonces, acá debemos considerar ese porcentaje para aplicar sobre la totalidad de las ventas en un determinado periodo y el mismo porcentaje aplicar sobre la totalidad de las compras. Algo bien importante y relevante dentro de este punto que menciona la ley es que solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras en la medida en que se vinculen con las operaciones grabadas, ¿no? Que se vinculen o que se relacionen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo beneficiarme de un crédito fiscal que no esté directamente vinculado con la actividad grabada, ¿no? Si, por ejemplo, yo comercializo, no sé, comercializo bicicletas, no puedo descargar facturas, no sé, de autos o de motos, ¿no? O alguna otra actividad que no esté relacionada directamente con la actividad de la venta de bicicletas. Entonces, a esto se refiere esta parte de la ley, ¿no? Cuando menciona que solo podrán computarse los créditos fiscales de aquellas compras que se vinculen con las actividades u operaciones grabadas, ¿sí? ¿Se comprende esta parte, señores? Este es otro punto bastante importante para poder abarcar la parte práctica. ¿Preguntas? ¿Se comprendió, señores? ¿Puedo repetir otra vez, Lisen, por favor? Claro que sí. La parte de la relación del IVA débito y IVA crédito. Sí. Muy bien. Volvamos a ver esa parte. Cuando nosotros como empresa, pongámonos en la situación de una empresa, realicemos ventas, ¿sí? Vamos a calcular el 13%, que es la alícuota establecida en la ley, sobre la totalidad de nuestras ventas, ¿sí? Esa aplicación del 13% lo que va a generar es un IVA débito fiscal. Es como un impuesto a pagar, ¿sí? Pero yo, como sé que voy a tener compras, de hecho, una empresa siempre tiene compras por sus actividades, ¿sí? Esas compras generadas también van a generar un crédito fiscal, ¿sí? Entonces, este crédito fiscal es a favor de la empresa. Por lo tanto, sirve para compensar este débito fiscal. Por eso es que las flechitas van en sentido contrario, para ver quién genera un mayor peso, ¿no? Si las ventas son mayores que las compras, de forma automática podemos deducir que va a haber un impuesto a pagar, ¿no? Si por el contrario las compras son mayores que las ventas, va a haber un impuesto a favor del
contribuyente. Un impuesto que se va a poder compensar en periodos posteriores. Entonces, esta parte principalmente la vamos a ver en la práctica. Se la vamos a poder ver con mayor facilidad, porque de repente ahorita es un poco complicado de entender, pero ya cuando veamos la parte práctica, veamos ventas, compras y hagamos una relación numérica, se va a poder entender más fácil. Sí, pero ese es el sentido de la liquidación del IVA débito y el IVA crédito fiscal. Ahora, en cuanto a las ventas, como que no hay mucho problema, ¿no? Todas las ventas que yo realice van a pertenecer a mi actividad, ¿no? Si me dedico a vender, no sé, arroz, por lo tanto, mis ingresos se van a generar por la venta de ese producto, ¿no? Pero la ley aclara en esta parte que las compras que se generen en una empresa en un determinado periodo deben vincularse con la operación gravada. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una relación, ¿sí?, de las compras con el ingreso generado. ¿Sí? Entonces, si yo vendo arroz, es ilógico que yo tenga una factura, no sé, de comida, ¿sí?, que quiera beneficiarme para crédito fiscal. Entonces, ahí es lo que debemos tener mucho cuidado al momento de validar el crédito fiscal para compensarlo con el débito fiscal, ¿no? Porque si yo introduzco cualquier factura, ¿no?, incluido las pensiones de los hijos del gerente, o no sé, el combustible del auxiliar que saca el NI de la empresa, etcétera. Entonces, ese tipo de compras, por ejemplo, no están vinculadas con la empresa, no tienen ninguna relación. Por lo tanto, no deben generar este crédito fiscal, ¿sí? Si lo hago, está mal y puedo estar sujeto a una sanción. ¿Se comprendió ahora sí? Sí, Licen, eso del 14.74%, ¿dónde entraba? O 14.94, perdón. Acá. A ver, hagamos un ejemplo bastante sencillo para comprender este punto. ¿Sí? Permítanme un segundo. Ahí está. Ahora sí. Ahí tienen una hoja Excel, ¿sí? Supongamos que el costo del producto, o sea, cuánto me ha costado este producto, son 150, ¿sí? A esto yo le incremento un margen de utilidad, ese es el valor agregado por la comercialización de este producto, de un 40%, ¿sí? Utilidad. Entonces, son 60. El costo total, incluido el margen, va a ser de 150 más 60. Para yo poder comercializar este producto con IVA, lo que debo aplicar es la tasa efectiva del IVA. ¿Sí? Entonces, esto yo directamente lo multiplico por 14.94%. ¿Sí? Entonces, sumado el precio de venta va a ser el costo total, incluido el margen de utilidad, más la tasa efectiva. ¿Por qué es esto? Acá es donde aplicamos el 14.94%. ¿Por qué es esto? Porque si yo aplico el IVA de forma directa a esto, el 13%, fíjense que voy a llegar al mismo resultado. Entonces, acá esta tasa efectiva me permite calcular el IVA dentro del precio de venta, ¿no?, para que yo luego pueda pagar el importe correspondiente. A eso se refiere con la aplicación de la tasa efectiva del IVA, ¿no? Es justamente para calcular e introducir este valor en la factura. Es lo mismo que decir 13 sobre 87%, ¿no? Es una regla de 3 simple. Exactamente. Nada más que acá directamente estamos aplicando el importe, ¿no? Si hacemos una relación, podríamos decir que ese costo total es el 87% y por regla de 3 queremos saber cuánto es el 100% o el 13%. Es lo mismo.
Ya dice, gracias. Bien, ¿alguna otra duda hasta acá, señores? ¿Se comprendió esta parte del IVA débito, IVA crédito fiscal? Sí, le dicen. Muy bien. Pasemos entonces a otro aspecto importante dentro de lo que es la liquidación del IVA, que tiene que ver con los servicios de transporte internacional. Este tipo de servicios, como pueden ver en la presentación, tienen un origen y un destino, ¿sí? Y se considera el servicio por la totalidad de la ruta o el tramo recorrido, ¿no? Si, por ejemplo, yo necesito trasladar la mercadería desde Iquique hasta Cochabamba, que va a pasar obviamente por un proceso de desaduanización, ¿sí? Este servicio otorgado está sujeto a una tasa cero. Está grabada por el IVA, pero está grabada a tasa cero. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la empresa que se dedica a este tipo de servicios de transporte internacional no va a pagar IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente existe la ley 3249 que indica que por estos servicios la tasa para el IVA es de 0%, ¿no? Entonces, debemos considerar esto que incluye un servicio de transporte de ruta a ruta, ¿no? Acá, al inicio de la aplicación de esta normativa, habían dudas respecto a si se debía facturar solamente el tramo hasta aduana, ¿sí? Como transporte internacional, o sea, de Iquique a aduana, y de aduana a Cochabamba como transporte nacional. Entonces, hubieron muchísimas consultas por los errores consecutivos que se cometían de esta interpretación. Entonces, se aclaró de que el transporte internacional corresponde de una ruta de origen a una ruta de destino que incluye territorio nacional, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, se aplica una tasa cero por ese tipo de servicios. Ahora, esta empresa también se puede dedicar a realizar servicios de transporte en el ámbito nacional. ¿Qué quiere decir? Transporto mi mercadería de La Paz a Santa Cruz, de Santa Cruz a Tarija, de Tarija a Sucre, etcétera. Ese tipo de actividades sí está grabada al 13% de IVA. Entonces, son consideraciones importantes al momento de reconocer las actividades y también reconocer la forma en la que se deben declarar en el formulario, ¿no? Algo importante dentro de este sector, dentro de este rubro, es que no aplica que el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del crédito fiscal por no constituir exportación de servicios. Enseguida vamos a ver que las exportaciones están liberadas del IVA, ¿sí? Que por lo tanto están exentas del pago de este impuesto. Y vamos a ver en un ejemplo que como este tipo de exportaciones generan compras locales, ¿sí? Y esas compras locales generan un IVA crédito fiscal, la administración tributaria pues devuelve estos créditos fiscales acumulados en certificación de devolución impositiva, en unos certificados que te emiten para justamente devolverte este crédito fiscal acumulado, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, simplemente para que quede claro, en este rubro, en el rubro del servicio de transporte internacional, no corresponde ese beneficio, ¿sí? Porque no se está exportando, por no constituir una exportación de servicios. Otro aspecto a considerar también dentro de la liquidación son los libros, la venta de libros. Les decía, ¿no? Que está sujeto a una tasa cero para el IVA. Está exento y está grabada una tasa cero. Entonces, vemos que la venta ya sea de libros de producción nacional, importados y de publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado, siempre y cuando sean en versión impresa. Estas se encuentran sujetas a una tasa cero. Bien, en cuanto a la liquidación, pues el IVA es un
impuesto de periodo mensual, que quiere decir que un mes constituye un periodo fiscal. Esto es, pues, la causa por la que se paga de forma mensual este impuesto, ¿sí? Entonces, una vez de que nosotros determinemos en el formulario correspondiente si corresponde pagar o no un impuesto, lo declaramos de forma mensual, ¿sí? En los formularios correspondientes. Los formularios actualmente vigentes para este impuesto son el formulario IVA 200 versión 3, que se utiliza para las actividades que no se dedican a la exportación, y el formulario 210, que es específicamente para aquellas empresas que exportan sus productos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el formulario 200 y el formulario 210. En la parte práctica vamos a ver ambos, ¿sí? Vamos a ver cómo se llena el formulario 200, justamente con todos estos elementos, ¿no? De actividades exentas grabadas a tasa cero, actividades liberadas, como en el caso de las exportaciones, etcétera, ¿no? Y vamos a ver cómo es que declara una empresa sus exportaciones con el fin de rescatar el crédito fiscal acumulado, ¿sí? En este punto hay que tener un ejemplo bastante claro. Volvemos al tema de que el IVA es un impuesto que se aplica a todas las etapas de producción y comercialización, a ese valor agregado que se añade en cada etapa. Ahora, si nosotros vamos adquiriendo materia prima, producimos, ¿sí? Vamos a ir generando créditos fiscales, ¿no? Por la compra de materia prima, vamos a generar un crédito fiscal. Por la compra de algún servicio para convertir esa materia prima, también vamos a generar un crédito fiscal. Convertimos nuestro producto, nuestra materia prima en producto terminado y lo exportamos, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de todo ese proceso se generan créditos fiscales o se acumulan créditos fiscales, ¿no? Entonces, como exportamos este producto, ¿sí? Y este producto no me va a generar un IVA débito fiscal, les pregunto, ¿se va a poder compensar ese crédito fiscal generado en todas las etapas de producción y comercialización? ¿Qué opinan? Depende. Depende de qué, Carlos. Del tipo de producto, ¿no ves? No, claro, pero lo estamos exportando. O sea, es un producto de exportación y se va para afuera. Pero no te olvides que tú en todo el proceso de producción de ese producto estás generando, estás acumulando un crédito fiscal, producto de las compras, ¿no? Ya sea de materia prima, de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, como tú no puedes compensar ese crédito fiscal, o sea, porque tú exportas ese producto, lo que la ley te menciona es que esos créditos fiscales acumulados te los van a devolver en certificados de devolución impositiva, ¿sí? Y los certificados son como un documento, una hoja donde te certifica que tú tienes una devolución impositiva por un determinado importe, ¿sí? Y ese certificado te puede servir para compensar otros impuestos, ¿sí? Para pagarlos como valor. O sea, es como una especie de un título valor que inclusive es comercializable, ¿sí? O sea, dicen, es como que te abres o sea, te dan una cuenta en impuestos y de ahí te van a dar deudas, digamos. En realidad no, es como que como tú estás generando tanto crédito fiscal, lo que hace impuestos es a través de las certificaciones devolverte ese crédito fiscal, ¿no? Y ese crédito fiscal lo puedes utilizar, o lo puedes inclusive comercializar, ese título, que es como una especie de certificado, lo puedes comercializar. Tú vas a un banco y el banco te lo compra. Ah, es como un cheque, algo así. Más o menos, sí, se podría decir que sirve de intercambio. Ya puede servir o para compensar tus otros impuestos o para poderlo comercializar
a empresas que requieran justamente este tipo de títulos para compensar sus impuestos, ¿no? Ya. Es Gracias. endosable, es endosable. En ese sentido tiene mucha relación con un cheque. Lo puedes endosar y no siempre el contribuyente que lo ha generado es el propietario absoluto de ese certificado, sino a través de un endoso puede pasar a otra persona. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones se genera únicamente en las actividades de exportación, ¿no? Y bueno, la otra opción es que esta empresa pueda tener también ventas en el mercado local, o sea, dentro del territorio nacional. Entonces, la ley también te permite, si tienes ventas en el territorio nacional, puedes compensar esos créditos acumulados. Pero si no tienes, entonces lo tienes que solicitar a través del formulario 210. Para eso es el formulario 210 principalmente, para solicitar la devolución impositiva del IVA. ¿Sí? Y bueno, como último formulario tenemos el formulario, o bueno, la boleta de pago 1000, que es una boleta en la cual se realizan los pagos posteriores a la fecha de vencimiento. Si, por ejemplo, yo tenía que pagar hoy mi impuesto y lo pago de aquí a una semana, entonces para poder pagar ese impuesto debo llenar esta boleta de pago 1000. También vamos a ver un ejemplo de este tipo, ¿sí? Entonces, el tema de las exportaciones también lo vamos a tocar con un poquito más de profundidad. Simplemente ya les quiero dejar una idea de lo que significa, de lo que representa este formulario y de que ustedes sepan por qué existe un formulario 210, ¿no? Entonces, esa es la idea principal de estos ejemplos, ¿no? Ya cuando veamos la parte práctica, también vamos a ir a ver otro tipo de elementos importantes para validación de estos impuestos. Bueno, acá en la parte física tenemos un formulario original para el Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos una copia para el contribuyente y tenemos una copia para la entidad financiera, ¿no? Esto es cuando se genera el pago de forma manual en un formulario físico, ¿no? Bueno, hoy en día como que muy poco, o sea, casi nada se utiliza los formularios físicos, ¿no? Todo es vía plataforma digital. Por si acaso ya les he dejado un video tutorial del Servicio de Impuestos Nacionales en la plataforma para que vean un poco cómo es el funcionamiento de toda la plataforma virtual, ¿no? Cómo se accede, como lo veíamos conmigo, pero ya aquí es un poco más específico el uso que se le da a esa plataforma. En cuanto a la liquidación, también tenemos que tener en cuenta que los datos que se generan en el impuesto al valor agregado, en su formulario, son los datos de cabecera, que están en la primera parte, en la parte superior, ¿sí? Que de forma digital, a través de la plataforma, ya vienen prellenados, ¿no? O sea, ya están diseñados para que se generen de forma automática. En la segunda parte vemos las partes de los datos de rectificatoria. Una rectificatoria significa que tú vuelvas a realizar la declaración de tu formulario por haber cometido errores en su declaración original. ¿Qué quiere decir? Que si yo declaro hoy con un valor de ventas de 100,000 y mañana me doy cuenta de que mis ventas en realidad eran por 10,000, fíjense, un error de dedo, he declarado un cero por demás, entonces yo lo que tengo que hacer para remediar ese error es rectificar, ¿no? Y justamente en la parte B, que es la parte que estoy marcando en estos momentos, es donde se debe añadir los datos de esa rectificatoria. La parte C es todo el formulario, ¿no? Toda la parte donde donde estoy empezando con el puntero hasta finalizar, antes de llegar a la parte D. En esta parte C es donde se determina el saldo a favor del fisco o del contribuyente. Es como decir, ¿quién va a pagar? ¿Paga el contribuyente? ¿Hay un impuesto determinado que debe pagar el contribuyente? ¿O hay un impuesto determinado a favor del contribuyente que le va a servir para futuros periodos? Ese es el sentido de esta parte del formulario. Ahí es donde se determina. Y como se fijan, tiene bastantes celdas que se deben llenar, ¿sí? Y en la última parte tenemos lo que es el sello y refrendo de la entidad financiera. Este es en el caso de que se
genere este formulario de forma física, pues ahí es donde sella la entidad financiera el pago de este impuesto. Como todo es digital ahora, pues lo que se genera es un número de trámite y se realiza el pago de forma automática en la entidad financiera sin necesidad de llevar el formulario. Hasta acá, señores. ¿Alguna duda, alguna consulta? Dicen una duda. Adelante. Dijo que cuando exportábamos nos iban, es como que nos entregaban un certificado, ¿no? Dándonos el valor de nuestro IVA. Sí. De alguna manera, esta es como que solo se iba a ir con o sea, con nuestras compras, con nuestras ventas, pero nunca nos van a dar el dinero en físico como tal. No, eso es justamente la condición. O sea, impuestos nunca te va a devolver dinero. ¿Sí? Y entonces, es por eso que se emiten estos certificados de devolución impositiva. Lo que tú puedes hacer una vez que tienes estos certificados es negociarlos. No, normalmente son los bancos quienes compran este tipo de certificados, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que tienen más impuestos a pagar y es también más confiable ese negocio. Entonces, ahí sí puedes recuperar tu plata. Obviamente ya hay un negocio de por medio. Si el valor de tu certificado de devolución impositiva es, no sé, de 80,000 bolivianos, el banco no te va a pagar los 80,000, te pagará, no sé, 75,000, 70,000 y tendrás que negociar directamente con el banco esa comercialización de este certificado. ¿Sí? Entonces, vía ese procedimiento sí puedes recuperar el dinero, pero vía impuestos, difícil, ¿no? Y ya que mencionas esta parte en tu pregunta, hay que aclarar que para que te devuelvan el IVA crédito fiscal en un certificado, se debe pasar por un proceso de revisión. ¿Qué quiere decir? Que impuestos te va a solicitar información sobre ese periodo para validar esa devolución impositiva. Que es un arma de doble filo, ¿no? Si bien vas a recuperar, si quieres, un crédito fiscal, también vas a estar sujeto a un riesgo de que impuestos pues verifique otro tipo de hechos al revisar tu documentación, ¿no? Como por ejemplo la vinculación de facturas con actividad grabada. Entonces, ese tipo de situaciones pueden generar un cierto riesgo a la empresa. Entonces, ahí dependerá si decide la empresa o recupero mi crédito fiscal, cuánto recupero también, porque estamos hablando de empresas exportadoras grandes. De repente ahí sí vale la pena. Estamos hablando de créditos fiscales de 100,000, 200,000, inclusive pasado los 500,000 bolivianos. Ahí sí es interesante recuperar ese crédito fiscal. Pero de repente una empresa exportadora pequeña que de repente genere un crédito fiscal de 10,000, de 15,000, la va a pensar mejor, ¿no? Y va a decir, pues, ¿me conviene o no recuperar este crédito fiscal? ¿Me conviene estar sujeto a una revisión de este periodo? Entonces, es como un proceso, ¿no? No es que te devuelven inmediatamente, no es que tú declares el formulario 210 e impuestos diga, ah, sí, este exportador ya, sí, hay que devolverle su crédito fiscal. No, hay un proceso previo que dura mínimamente 6 meses. O sea, imagínate, tienes que esperar 6 meses que te revisen la información para que impuestos defina si te corresponde o no la devolución impositiva. Okay, gracias, Alicia. Bien, señores. Veamos todavía los aspectos de la liquidación. Pues vemos que dentro de como hablábamos de que el IVA es un impuesto de periodo mensual, ¿sí? Nosotros debemos declararlo en base al último dígito del NIT, ¿sí? Por eso es importante el NIT, señores, porque a partir de este número nosotros cumplimos con nuestras obligaciones tributarias. Entonces, por ejemplo, los que concluyan con un NIT en 0 deben cancelar sus obligaciones hasta el 13 del mes siguiente, ¿sí? Y acá hay que explicar algo bien importante. Solo se deben tomar en cuenta días hábiles, ¿sí? Si, por ejemplo, este 13 cae domingo, se recorre al siguiente día hábil, ¿no? Al lunes, ¿no? Entonces vemos de que los que concluyen con NIT 0 vencen el 13, los que concluyen con NIT 1 el 14,
los que concluyen con NIT2 el 15, los que concluyen con NIT5 el 18, los que concluyen en NIT7 el 20, y así llegamos hasta el NIT9 que se debe cancelar hasta el 22. Y aquí hay que considerar dos aspectos. Una cosa es declarar el impuesto y otra cosa es pagar. Yo como empresa, como contribuyente, como sujeto pasivo de este impuesto, debo declarar sí o sí en estas fechas determinadas. Esa es mi obligación como sujeto pasivo, ¿sí? Independientemente de que pague o no la misma fecha, ¿sí? Por eso es que existe la boleta 1000. Yo declaro mi impuesto en el formulario 200, pero no lo pago, porque no tengo plata, ¿sí? Entonces, si no tengo plata, no lo pago. Pero cuando ya tenga plata, lo cancelo en una boleta de pago 1000. Y cuando el pago se realiza posterior a la fecha de vencimiento, pues se debe cancelar una actualización de ese impuesto desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago y adicionalmente se debe cancelar un interés, ¿no? ¿Se acuerdan el rango de intereses que veíamos en el tema 2? ¿Sí? Del 4% los primeros 4 años y posteriormente subía al 6% hasta llegar a un 10% a partir del año 8, ¿no? En este caso, debemos considerar ese aspecto. Entonces, yo tengo que cumplir con el deber de declarar mi impuesto, ¿sí? Y lo puedo pagar posteriormente en una boleta de pago 1000. ¿También puedo hacer ambos el mismo día? Sí. Para eso no necesitas la boleta 1000, sino directamente lo declaras en tu formulario 200, ¿no? Pero esa es una aclaración respecto al procedimiento. No es lo mismo que declarar y pagar. Pagar es una cosa, declarar es otra cosa. Veíamos lo de las empresas exportadoras. Están liberadas del IVA débito fiscal. Pueden compensar el crédito fiscal con ventas internas, o sea, con ventas dentro del territorio nacional, ventas locales. Y si no logran compensar ese crédito fiscal acumulado de sus actividades exportadoras, lo que deben hacer es solicitar la devolución impositiva. ¿Sí? Entonces, acá es otro punto importante que debemos considerar y que ya lo estábamos mencionando, ¿no? Entonces, tengo las dos opciones. O compenso el crédito fiscal con ventas internas, ventas locales, o solicito la devolución impositiva a través de un proceso que me va a generar un certificado de devolución. Bien, hasta aquí, señores, hasta las exportaciones. ¿Alguna consulta, alguna duda? A los plazos, ¿se comprende esto de los vencimientos? Dicen, una preguntita, dijo que cuando caen días feriados o fin de semana se trasladaba, ¿verdad? Es que se corta un poco su audio. Sí, perdón. Hoy está muy inestable el tema del internet. Pero sí, justamente les mencionaba de que cuando estos vencimientos que ven en el cuadro, ¿sí? Cayeran en un día no hábil, los días no hábiles determinados por la administración tributaria son los sábados, domingos y feriados, ¿sí? Entonces se debe recorrer al siguiente día hábil. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo pasar al siguiente día hábil. Si, por ejemplo, el 3 caía sábado, entonces no voy a pagar el 16, ¿sí? Perdón, si el 16 caía cada sábado, cae sábado, yo soy NIT 3, debería cumplir esta fecha mi declaración de impuestos. Entonces, como cae sábado, voy a pasar al 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque domingo 17 sigue siendo un día no hábil y recién el lunes 18 voy a poder cumplir con mi obligación. En este caso, el procedimiento es automático, ¿no? Directamente pasa a ser el día siguiente hábil. ¿Se comprendió? Sí, dicen, gracias. Muy bien. Bien, señores, ¿alguna otra consulta?
A ver, opiniones hasta acá. ¿Qué opinan? Nicole. Opiniones, conclusiones. A ver, Nicole Valenzuela. Dice, creo que está todo claro, la verdad. ¿Sí? Sí, Muy gracias. bien. Kevin. Kevin. Kevin no está. Flavia. Adelante, Flavia, te escucho. Un favor, ¿me puede dar 2 minutos y le respondo, por favor? Ok. A ver, Daniela. Todo está claro. Muy bien. Bien, señores, no se olviden que estos aspectos son relevantes para la parte práctica, ¿sí? Ya estamos concluyendo. Sí, ya estamos terminando esta presentación. Concluyamos con el artículo 10, que nos habla sobre la no emisión de factura. Cuando un contribuyente, ya sea una empresa, unipersonal, jurídica o persona natural, no emita la factura, se constituye como un impuesto no pagado por el contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene todo el derecho de ir y solicitar el cobro de ese impuesto. Esta factura no declarada o no emitida no podrá ser compensado por ningún otro impuesto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un crédito fiscal acumulado, no lo puedo compensar, ¿sí? Y como no se ha emitido la factura, la determinación por parte de la administración tributaria para el pago de este impuesto se determina a través de una base presunta. Para ello se toma la media de todas las facturas de ventas de todo un periodo y se determina el posible monto de facturas no emitidas, ¿no? Esto principalmente sucede cuando se verifica que las empresas o los negocios no emiten factura, ¿sí? Entonces ahí pues se inicia un proceso donde se determina a través de una base presunta, tomando en cuenta todo el comportamiento del periodo, ¿sí? Para ello revisan talonarios o revisan el sistema en caso de que sea una facturación computarizada y pues determinan un impuesto a pagar. Y este impuesto a pagar no puede ser compensado con crédito fiscal acumulado, ¿no? ¿Por qué? Porque se constituye en que el contribuyente habría evitado pagar este impuesto, ¿no? Entonces acá es como que hay una evasión fiscal clara de este impuesto. Una de las condiciones también es que se debe emitir de forma obligatoria a partir de boliviano 5, ¿sí? Y por montos menores si así lo exige el comprador. Entonces, si yo voy a un lugar y compro algo de 2 bolivianos, tengo el derecho de poder exigir factura por esos 2 bolivianos. En caso de que no realice este tipo de exigencias, pues la empresa no está obligada a emitir la factura, ¿sí? Por eso es que siempre y cuando así lo exija el comprador. Y estas ventas menores, en las que no se facturen, ¿sí? Se deben registrar en un libro diario de ventas menores. Y al finalizar el día se debe totalizar y emitir una sola factura con el detalle de ventas menores del día. ¿Sí? Esto es un requisito, bueno, es un procedimiento que se debería cumplir en las empresas cuando se realicen ventas menores a 5 bolivianos. Después, como indica, cualquier compra que supere o sea igual a boliviano 5 debe tener su correspondiente factura.
Vemos también las diferentes modalidades de facturación, ¿sí? Esto está en la RND 102116, que tiene que ver con el sistema de facturación virtual. Ya mañana vamos a dividirnos en grupos de trabajo para que generen unas presentaciones de temas específicos, que por el tiempo seguramente no lo vamos a poder ver a detalle, pero es importante que ustedes tengan conocimiento y que acá en la sesión virtual podamos complementar o inclusive a través del foro, ¿sí? Como por ejemplo la bancarización, el sistema de facturación virtual y otros aspectos que son importantes y relevantes dentro de todo el marco normativo. Entonces, tenemos dentro de las modalidades de facturación las más utilizadas, la manual, que todos conocemos, la prevalorada, el ejemplo sencillo es una tarjeta prepago de cualquier línea telefónica, ya sea Viva, Entel, Tigo. La factura electrónica, que es la que nos emiten, por ejemplo, en un supermercado o en una tienda que justamente utilice esta modalidad de facturación. Y otra modalidad de facturación vigente es la de a través de la oficina virtual. Yo como sujeto pasivo, como contribuyente, puedo ingresar a la plataforma virtual y emitir desde ahí mi factura, ¿sí? Entonces también es una opción válida. Luego existe otro tipo de facturas, como por ejemplo la factura de terceros, la de ciclos, etcétera, ¿no? Eso, señores. Creo que con eso habríamos concluido. Y bueno, quiero escucharlos ahora. ¿Qué opinan? Creo que se acortó un poco el internet, ¿no? Sí, lo siento mucho, los que no están escuchando. No sé si es mi retorno, pero los demás creo que sí me escuchan, ¿verdad? Se escucha muy mal. Sí, Sí, muy sí. mal. Sí, debe ser por el nivel de conexión. Qué pena. Espero que mañana esté mejor. Bien, señores, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Creo que no dice. Bien, bien, señores. Entonces, mañana nos veríamos. No sé si mañana las clases son normales. Tengo entendido que mañana es feriado por Corpus Christi. Creo que no. Creo. No. ¿Es feriado, Licen? Sí, No hay mañana. No hay clases. Creo que no hay clases. Sí, Ya. que no hay clases, dicen. En mi otra materia no hay. Sí. Ya, voy a consultar de todas formas con el jefe de carrera y bueno, va a ser clarito el anuncio. ¿Sí? Entonces, si no nos veríamos mañana, nos veríamos directamente el viernes y seguramente vamos a coordinar para reponer la clase de mañana, porque es importante el tiempo. Los tiempos son cortos y debemos tratar de aprovecharlos. ¿Está bien? Igual voy a dejar un tema de discusión para el fin de semana, como lo hice el anterior, en el foro. Sí, van a estar atentos. Y bueno, creo que es eso. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Muy bien, vayan poniendo presente. Gracias. Dice, Sí, adelante, Carlos. hay clases mañana. Ya, Mateo, ¿por qué estás tan fatigado? Perdón, Carlos, no te escuché bien. ¿Por qué medio nos va a avisar si hay Lo voy clases a... mañana? Por la plataforma. Voy a poner un aviso en la plataforma hasta las 9 de la mañana o hoy día mismo, si ya me confirman. Y a través de la plataforma ustedes verifican si hay o no clases el día de mañana. ¿Está bien? Ya dicen, gracias. Listo. Gracias, Lisen. Bien, pues señores, que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde y cuídense. Sí, hasta el día de Gracias, mañana Lizeth. o el Hasta el viernes. viernes. Chao, chao. Listen. Sí, escucho. Sofía Aramayo me habló porque dice que se le cortó el internet, entonces me dijo que iba a tratar de conectarse a esta hora, pero no pudo, así que por eso le aviso. Hazme un favor, Adri, incluirlo en el chat con su nombre y presente. Ya. ¿Ya? Ya, listo. Gracias. Bien, señores, hasta el día jueves o viernes. Que les vaya muy bien.
Hasta luego, Lisen.